Muy buenas noches y bienvenidos a su programa de Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final. En esta tarde voy a compartir con ustedes, vamos a seguir en la misma serie de liberación, entendiendo las bases, los diferentes estados de intrusión espiritual. Ya hemos dado dos enseñanzas acerca de esta serie de liberación, esta es la parte 3, y le pongo también entendiendo las bases, porque estas bases nos están hablando de las cosas necesarias de entender para la liberación, es decir, cosas muy básicas que necesitamos saber. Pero el tema es los diferentes estados de intrusión espiritual. Ese es el tema del día de hoy. Ya hemos visto en la primera enseñanza que somos templo del Espíritu Santo y que así como esta casa, este cuerpo es un templo, nosotros debemos de preocuparnos porque el Espíritu Santo de Dios esté habitando en nosotros y no sea un espíritu negativo o malo en nuestra vida. Pero también veíamos en la parte 2 la contaminación que se produce en nuestra vida por diferentes cosas que podemos hacer. Pero en esta ocasión vamos a ver los diferentes estados de intrusión espiritual. Y una de estas cosas son las ataduras. Nosotros vemos que en la liberación, cada caso es único, no son iguales, pero nosotros vemos que hay diferentes estados en las que una persona puede estar afectada, como veíamos en la primera parte, que nuestro cuerpo es la referencia del templo, así como había atrio, como hay lugar santo y como hay lugar santísimo, y nosotros nos damos cuenta de que esta es la manera en que muchas ocasiones una persona puede estar batallando, puede estar sufriendo, y nosotros encontramos que hay diferentes cosas que pasan en la vida de una persona. Nosotros vemos, por ejemplo, que, como le pongo aquí, una de estas cosas son las ataduras, y en Lucas capítulo 13 versículo 11 dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora, como le digo, como nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero hay un atrio en nuestra vida, un cuerpo, hay un alma, hay un espíritu, muchas veces podemos estar siendo afectados en algún área de nuestra vida. Y es importante reconocer esto para cuidarnos de la contaminación, pero también ver que hay diferentes cosas que pueden estar pasando en la vida de una persona. Qué tremendo es leer que esta persona dice que había una mujer que hacía 18 años, imagínense, qué tremendo que 18 años estar bajo una opresión, una atadura. Esta es una atadura y ahorita vamos a ver en la cita por qué es una atadura. No es lo mismo una atadura que por ejemplo, alguien que está endemoniado, ya es algo muy diferente, o una influencia espiritual negativa. Son tres cosas diferentes, hay más, pero esas van a ser las básicas que vamos a tocar el día de hoy. Y estas son las ataduras. Una persona puede estar atada y puede tener un espíritu de enfermedad por un largo tiempo. Nosotros vemos que esta mujer tenía ya 18 años con este espíritu de enfermedad. Ahora tal vez esta mujer pues tal vez vio cómo enderezarse, porque dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Esto nos hace entender que vio la manera de poderse enderezar, pero no la encontró. No encontró la manera de enderezarse. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Y este espíritu lo que hacía era que producía que anduviera encorvada esta mujer. Imagínense qué tremendo, que en ocasiones puede haber personas, y esto lo voy a decir, yo sé que hay muchas personas que dicen: pastor, yo no creo que una persona en Cristo pueda tener esta situación. Mas sin embargo nosotros vemos según la Escritura, y ya veíamos nosotros también el día de ayer en la segunda enseñanza, como en muchas ocasiones alguien se puede contaminar estando en Cristo y le pueden venir ciertas situaciones por causa de la contaminación. Ahora nosotros vemos que esta mujer tenía una atadura. Esta mujer, cuando leemos el contexto de esta cita, vemos que era una mujer que realmente buscaba de Dios. Y ahorita lo vamos a leer, pero mire,
dice que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Por qué antes no había esta mujer entendido que su problema no era en sí? Es decir, la raíz de su problema no era en su cuerpo, no era el que estaba encorvada por una razón del cuerpo solamente, sino que lo producía un espíritu de enfermedad y estaba ahí. Ahora, dice la escritura en Lucas 13:12, el versículo que sigue dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora nosotros vemos que esta mujer, cuando Jesús la ve, le dice: eres libre de tu enfermedad. Pero ahora cabe decir aquí, como le digo, que no era solamente una enfermedad, porque dice que lo que ella tenía era un espíritu de enfermedad. No era nada más una enfermedad, sino era un espíritu de enfermedad. Ahora, qué terrible es cuando a veces hay personas que van al médico y dicen: pues no saben qué tengo, no me encuentran nada, no saben qué es lo que está pasando conmigo, me hicieron estudios de esto, me hicieron estudios de aquello, y pues no saben qué es lo que está pasando conmigo. Ahora, nosotros vemos claramente en la escritura que hay situaciones de liberación en las que puede haber personas que tengan un espíritu de enfermedad, que incluso no se vea que haya una posesión en sus vidas, que haya alguna influencia demoníaca, sino que simplemente algo pasa en ellos y piensan tal vez que es una enfermedad en el cuerpo normal, pero la realidad es que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Pero dice que cuando el Señor le puso las manos, dice que se enderezó y glorificaba a Dios. Ahora, mire qué tremendo. Mire qué tremendo esta mujer, ¿quién era? Dice: y a esta hija de Abraham, el Señor Jesucristo mismo dice que era una hija de Abraham, esta mujer. Esta mujer era una hija de Abraham. Y nosotros podemos ver cómo puede ser que una hija de Abraham tuviera esta atadura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sabemos que era atadura? Porque aquí dice: y a esta hija de Abraham dice que Satanás había atado 18 años. Satanás la tenía atada a esta mujer. ¿Cómo la tenía atada? Con un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús llega, lo que hace es desatar esto en la vida de esta mujer para que pudiera ella caminar rectamente. Pero una cosa interesante es esto, que mucha gente dice: es que yo no creo que un hijo de Dios pueda estar en esa condición. La escritura dice que era una hija de Abraham, pero Satanás tenía atada a esta persona. Satanás le había puesto un espíritu de enfermedad. Dice 18 años, dice: no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, y nos enseña la manera en que este espíritu de enfermedad tenía una ligadura sobre esta persona. Ahora, recuérdese que en una de las citas de Isaías, donde nos habla del verdadero ayuno, nos dice que el ayuno verdadero es desatar ligaduras. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones nosotros podemos orar por alguien, pero va a haber la necesidad de ayunar para que ese espíritu que está en la persona de enfermedad se vaya, y que esa atadura que tiene esa persona sea desatada y esa ligadura se pueda desatar y esta persona pueda ser libre. Ahora, los hijos de Dios incluso pueden en algún momento sufrir este tipo de cosas, tal vez porque hicieron algo, practicaron algo, a lo mejor ni cuenta se dieron de la puerta que abrieron, y entonces vino a suceder algo así en la vida de ellos. Entonces es importante también saber diferenciar las diferentes cosas en la vida de una persona. Por eso es que se llama los diferentes estados de intrusión espiritual, porque hay diferentes estados, no todo es lo mismo. No todo cuando nosotros vayamos a orar por alguien es fuera y echar fuera demonios, sino que en ocasiones se trata simplemente de desatar una ligadura. Se puede tratar de desatar algo que el enemigo ató en una persona y obviamente echar fuera ese espíritu de enfermedad que puede estar en aquella persona. Ahora,
la influencia es algo diferente. Ya vimos ese estado de ataduras, personas atadas, pero también hay influencia de estos seres. Lucas 9:38, vamos a ver una referencia de esto, de la influencia. Dice, este hombre dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, dice. Lucas 9:39 dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, dice, a duras penas se aparta de él. Ahora, vemos nosotros esto que es algo diferente, no es una atadura, no es algo que esa persona se manifieste como si nada, porque aquella mujer que estaba atada, esta hija de Abraham, esa mujer encorvada, ella andaba normal. O sea, me refiero a que no se manifestaba una influencia así como que echaba espuma o que hablaba algo o la mirada la tenía diferente, no, sino que había como una enfermedad en ella. Y tal vez ella así lo tomaba, simplemente estaba encorvada porque ya tenía 18 años así, algo terrible. Entonces nosotros nos damos cuenta que mientras uno no se dé cuenta de eso, la atadura va a seguir ahí hasta que no se quebrante, no se desate esa ligadura. Ahora, en la influencia es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que dice que un espíritu, dice el hombre un espíritu le toma. Y de repente, es decir, de un momento a otro, es decir, no estaba siempre en la condición, porque una persona endemoniada normalmente está en la misma condición siempre, pero una persona que tiene una influencia es una persona que de repente puede surgir algo en su vida, de repente puede empezar a echar espuma, a hablar algo, a decir algo. Y entonces dice, de repente da voces. Esta persona gritaba, esta persona daba voces, dice, y le sacude con violencia. Es decir, tenía también eso en su cuerpo que se sacudía. Dice, y le hace echar espuma. Y estropeándole, dice, a duras penas se aparta de él. Esto es una influencia ya cuando una persona tiene aquello que se sacude, que echa espuma, que vemos nosotros que da voces, que se sacudía, que estas cosas estaban pasando en esta persona. Vemos que es una influencia y que ahí estaba aquello, pero sí, dice, a duras penas se aparta de él, pero sí se apartaba. Es decir, venía, influenciaba, traía esto sobre la vida de esta persona, pero sí se retiraba después. Ahora, una influencia nosotros podemos ver en las personas también, pero dice, voy a seguir leyendo, Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, dice, el demonio le derribó. Número 1, dice, el demonio le derribó, dice, y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al, número 2, espíritu inmundo. Ahora, aquí le puse números porque quisiera explicar algo ahorita. Dice, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ok, dice que cuando se acercaba este muchacho, dice que, número 1, el demonio le derribó. Ahora, vemos nosotros que cuando una persona tiene una influencia, no solamente está en operación en muchas ocasiones un ser, sino varios. ¿Por qué? Porque el demonio era quien hacía algo sobre este muchacho, lo derribaba y lo sacudió con violencia. El demonio hacía eso. Pero nosotros vemos también que, pero Jesús reprendió ¿a quién? ¿Al demonio o a quién reprendió? Reprendió al espíritu inmundo. Y entonces nosotros tenemos que entender que en la operación de esto, vemos que en muchas ocasiones una persona influenciada puede tener dentro de sí un espíritu inmundo, pero que hay demonios apoyando o respaldando
lo que este espíritu inmundo está haciendo. Ahora, este demonio no estaba dentro de él, este demonio simplemente respaldaba lo que aquel espíritu inmundo. Ahora, el problema era que el espíritu inmundo estaba dentro. Por eso Jesús no reprende al demonio. El demonio era algo externo que respaldaba, que apoyaba lo que estaba dentro de esa casa. Pero por eso cuando el Señor Jesús reprende al espíritu inmundo, lo que hace es sacarlo. Una vez que el espíritu inmundo está fuera, el demonio tampoco podrá tener esa autoridad, ese respaldo hacia este espíritu inmundo. Pero qué tremendo es que dice que también lo sanó al muchacho. Ahora, por eso mismo, cuando en la parte 1 explicábamos que hay cuerpo, que hay alma y que hay espíritu, las tres áreas deben de ser restauradas. Porque muchas veces cuando se hace la liberación, simplemente se ministra a veces el área del alma, a veces se ministra el área espiritual, pero no se ministra el área del cuerpo. Es decir, en ocasiones a la gente, cuando el espíritu inmundo sale, se le ministra Espíritu Santo, pero muchas veces no se le da el consejo para poder restaurar el cuerpo, porque Jesús restaura el cuerpo, también dice que lo sanó. No solamente le echó fuera el espíritu inmundo, no solamente deshabilitó al demonio, sino que dice que lo sanó a este joven. Entonces nosotros vemos que hay la necesidad en ocasiones, cuando alguien es liberado, de que se le dé el consejo del cuidado del cuerpo también. Ahora, esto puede también representar el alimento, es algo muy importante, porque yo en algunas ocasiones he visto la necesidad de un cuidado específico sobre el cuerpo también. Ha habido acontecimientos terribles con personas que, tal vez ignorando este tipo de situaciones, se han aventado a hacer una liberación. Incluso las personas se han muerto ahí porque no supieron manejar las tres áreas de la vida de la persona: el área del cuerpo, el área del alma, el área espíritu. Y entonces muchas ocasiones las personas pueden estar en una deficiencia en sus vitaminas, en su cuerpo, no tienen la alimentación adecuada. Usted sabe que el cuerpo funciona en una manera correcta por el alimento que nosotros le damos a este cuerpo. Entonces es una de las cosas que también debemos de cuidar. Cuando una persona es liberada, también que sea restaurado en el cuerpo, que sea restaurada en el alma, y que obviamente en su vida espiritual tenga ese alimento, tenga esa bendición de lo que tiene que estar ahí. Ahora, vemos la tercera condición, la tercera intrusión, que es el endemoniamiento. Ya cuando una persona está endemoniado de verdad, nosotros vemos que la palabra endemoniado, daimonizomai en el griego, está hablando de una persona que está siendo ejercida por un demonio, una persona que está atormentado por un demonio. Entonces esto ya no es una atadura nada más, como la de la mujer que la desató y la sanó. Ya no es nada más una influencia que de repente viene y se va, sino que una persona endemoniada ya es una persona que en todo momento va a estar con algo en su vida, algo que en cuanto uno ve a esa persona va a identificar que tiene una manera, tal vez en su hablar, en su mirar, en su manera de actuar, en las cosas que dice, que son cosas que no es una persona que está en todos sus sentidos de una manera correcta. Entonces nosotros vemos que no es lo mismo, y por eso hay la necesidad también de entender que hay personas que simplemente necesitan ser desatadas. Hay personas que necesitan ser liberadas porque hay una influencia espiritual, pero que también hay personas endemoniadas, y que obviamente este es uno de los grados más terribles, porque vamos a ver que
la manera en la que se mueven estas personas ya es una situación muy terrible. Y nosotros vamos a verlo, mire, Mateo capítulo 9 verso 32, esta referencia dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Una vez más, vemos que el estado del alma y del espíritu de la persona va a manifestarse también en el cuerpo. Estaba endemoniado, pero fíjese que esta persona endemoniada era muda. Pero eso de mudo se había producido porque estaba endemoniado. Entonces dice, y echado fuera el demonio. Ahora aquí sí vemos que no solamente había un espíritu inmundo, porque recuérdese que en los versos pasados decía espíritu inmundo, es ser echado fuera. Pero aquí dice que había un demonio y que lo echaron fuera, y dice, el mudo habló. El demonio estaba ejerciendo sobre esta persona el que fuera mudo. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y entonces es algo tremendo, porque estas personas estaban comentando esto, y el Señor, obviamente, si usted lee el contexto, Él les habla y les dice, no se puede echar fuera este tipo de demonios con otro demonio. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está organizado, trabaja en una unidad. Una casa dividida en sí misma no prevalece. Si el reino de las tinieblas no estuviera unido, sería fácil desmantelar todo eso. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre preciosa que nos dio la victoria, tenemos el poder de desatar aquello, de romper aquello, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del diablo, y nada nos dañará, dice su palabra. Pero no es porque estén desorganizados o porque estén peleados entre ellos mismos. Pero qué terrible es que en ocasiones la iglesia de Jesucristo no ha entendido esto. Mire, yo creo que hasta los demonios a veces se ríen, los espíritus inmundos, y ven cómo las iglesias a veces pelean, los pastores pelean, las ovejas pelean, y dicen, mira, ni siquiera nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque saben que la unidad a ellos les va a traer una fuerza. Ahora, por eso cuando ellos le decían, echa los demonios fuera por el príncipe de demonios, y le dicen, no, eso no puede suceder. Por el dedo de Dios es que lo hacía. Ahora, Mateo 12:22, otra referencia, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Una vez más, vemos que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio no solamente se preocupa por el estado del alma de la persona, sino que se preocupa de que esté sana. Se preocupa del estado espiritual, se preocupa del estado del alma y se preocupa por el estado del cuerpo. Dice que le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, estaba endemoniado. No solamente estaba ciego y mudo, estaba endemoniado. Y dice que el Señor le sanó. Es decir, ató aquello, lo echó fuera de este hombre y permitió que en su cuerpo fuera sanado. Nosotros también, como siervos de Dios, como ministerios, como personas que se puede dar el caso que nosotros estemos en una liberación, nos debemos de preocupar porque el estado de la persona, tanto en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, sea restaurado. Que esta persona pueda ser bendecida en los aspectos de su vida. Algo muy importante en la administración de liberación, vuelvo a repetirlo, es saber que así como vimos en la primera parte de esta serie, que somos templo con 3 áreas en nuestra vida, y no solo debemos ministrar en el área de espíritu y alma, sino también en el cuerpo. Y esto nos enseña que así como se salen los espíritus inmundos del cuerpo y los demonios ya no tienen poder sobre el alma, al finalizar la liberación se debe dar instrucción sobre la responsabilidad
sobre las 3 áreas también. Nosotros le debemos decir a la gente cuando es liberada: tienes que cuidar tu vida espiritual, tienes que cuidar el estado de tu alma, tienes que cuidar el estado de tu cuerpo, porque claramente vemos en estas citas que el Señor Jesucristo le preocupaban las 3 áreas. No era simplemente el echar fuera los espíritus inmundos, no era solamente echar fuera los demonios, sino que era también sanar los cuerpos, obviamente tratar esa parte del cuerpo, así como en el cuidado de lo espiritual, de lo emocional, es decir, del alma, incluso de la alimentación del cuerpo, porque en ocasiones no se ha considerado que la persona ha sido afectada y necesita restauración en las 3 áreas. Y nosotros lo vemos en esta próxima cita. Mire, Marcos 5:1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Es decir, vemos aquí diferentes cosas. Podemos extenderlo mucho esto, pero quisiera tocar puntos básicos aquí. Esta persona que estaba endemoniada, vemos que su vida estaba en los sepulcros, es decir, no tenía una vida normal esta persona. Estaba en un estado donde en su cuerpo estaba siendo afectado, donde su alma estaba siendo afectada y donde su vida espiritual estaba siendo afectada. ¿Por qué? Porque mire cómo lo tenían estos demonios, viviendo en los sepulcros. Un hombre, dice, con un espíritu inmundo. Ahora, es algo muy interesante, le vuelvo a repetir, que no es lo mismo demonio que espíritu inmundo. Vemos que son 2 palabras usadas en el griego diferentes, pero que cuando un espíritu inmundo está dentro de una persona, hay un respaldo de demonios, hay un respaldo sobre eso que está pasando. Ahora, nosotros, mire, qué tremendo, porque lo primero que menciona aquí no es los demonios que están dentro de este hombre, sino que lo primero que menciona es el espíritu inmundo, como la mayoría de las otras citas que leímos. Menciona incluso cuando veíamos que Jesús reprende no al demonio, sino al espíritu inmundo, porque esa es la raíz. Es decir, el espíritu inmundo, déjeme tratar de explicarlo un poquito más, es como cuando una persona, vamos a usar una cita bíblica donde dice que una persona cuando, como la cita que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve a revolcarse en aquello. Nosotros vemos que cuando eso pasa, está haciendo la referencia de la vida espiritual de una persona. Cuando una persona ha sido limpiada, cuando una persona ha sido ministrada y vuelve a aquello, le da el derecho a un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque está en inmundicia la persona. Está haciendo una obra de inmundicia. ¿Y qué es lo que está haciendo? Al espíritu inmundo va a decir: esto es algo inmundo, yo tengo el derecho. Cuando ese espíritu inmundo se mete en alguien, entonces nosotros vemos, porque recuérdese que es eso. Veíamos, creo también era en la primera parte del Neuma Acatartatos, que dice que ese espíritu inmundo sale de la casa. Cuando un espíritu inmundo sale de la casa, dice, anda por lugares desiertos, áridos, pero dice que regresa a la casa, dice, voy a regresar. Y dice que si le encuentra barrida y todo, la administración, pero está deshabitada, va y trae 7 espíritus peores y van y habitan esa casa. Ahora, esos 7 espíritus peores pueden representar los demonios, porque ese espíritu inmundo va a habitar el cuerpo, pero va a haber un respaldo de demonios ahí en ese lugar. Ahora, por eso es algo muy interesante ver que el espíritu inmundo entra al cuerpo y los demonios obviamente también, pero es un respaldo sobre esto. Marcos 5:3 dice que tenía su morada en los sepulcros. Vemos que la vida de esta persona estaba en un lugar feo, dice, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él
y desmenuzados, los grillos, y nadie le podía dominar. Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces, es decir, una situación del alma, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, una situación del cuerpo. Es decir, cuando esto pasa, el espíritu inmundo y los demonios no van a querer solo afectar el área del alma, sino el área del alma y el área del cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que se hacía ese daño en su cuerpo por medio de esas piedras que agarraba. Marcos 5:6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos nosotros que prontamente cuando el Señor se manifiesta en este lugar, los demonios no pueden soportar. Es como cuando hay una liberación y usted se da cuenta, cuando usted está hablando la palabra, hay otras citas que hablan de esto, los demonios no se quedan quietos, no están en paz cuando el Señor se manifiesta con su poder. Y entonces dice que este ser le empieza a hablar al Señor y le dice, no me atormentes. Pero mire qué tremendo. Verso 8 dice, porque le decía, sal de este hombre. Pero ¿a quién le decía una vez más? Al espíritu inmundo. No era al demonio, sino era al espíritu inmundo. Pero mire qué tremendo, porque la ministración que el Señor estaba haciendo aquí no era meramente física y verbal, sino era por medio de la mente. Por eso cuando este hombre, que el Señor lo vio y que esta persona lo vio de lejos, corrió hacia él, porque sabía que le estaba ordenando a ese espíritu inmundo que saliera. Ahora mire qué tremendo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, el Señor al que le estaba diciendo sal, era el espíritu inmundo. Pero los que estaban, ¿cómo se puede decir? Sufriendo ese tormento, eran los muchos. ¿Por qué? Porque eran demonios. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Nos damos cuenta que se manejan por regiones, por territorios. Se manejan por eso. Bueno, este no es el tema, pero nosotros sabemos que también hay jerarquías y hay estructuras de seres que se manejan por territorios específicos. Ellos querían estar en esa región. ¿Por qué querían estar en esa región esos demonios? Es tremendo ver todo esto, porque la gente de aquel lugar vivía en una condición en la que los demonios podían funcionar ahí. Ahorita lo vamos a ver eso. Marcos 11, dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, dice, y le rogaron todos los demonios. Usted ve que el Señor le está hablando al espíritu inmundo, pero los que estaban rogándole eran los demonios, porque sabían que si el espíritu inmundo salía de él, ya no iban a tener esa función ahí en ese hombre. Pero dice que los demonios le rogaban, mire, le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora, ya hemos hablado esto en el pasado. Hay una enseñanza ahí en la que hablo más específicamente. ¿Por qué querían entrar en esos cerdos? Sabemos que el cerdo es un animal inmundo, pero había algo más pasando ahí que eso. Había algo desarrollándose en aquella región, de tal manera que esos animales tenían de alguna manera una puerta abierta para que esos demonios pudieran entrar ahí. De otra manera, no le hubieran rogado al Señor, déjanos entrar en ellos, porque las personas que andaban ahí cuidando de estos cerdos, hacían algo con estos cerdos. Por eso dice que los demonios le dijeron, déjanos entrar en ellos. Ahora, Marcos
5:13 dice, y luego Jesús les dio permiso. El Señor les da permiso de entrar aquí. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ahora sí ya dice que ya no era un espíritu nada más inmundo, sino espíritus inmundos, y le pongo aquí plural, porque no era la manifestación de uno, sino de muchos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahora, mucha gente piensa que legión quiere decir 1000. Otros piensan que son más o diferente número, pero no eran 1000, porque aquí dice que los cerdos eran 2000. No eran 1000, eran 2000 cerdos, y creo yo que eran más demonios de lo que eran los cerdos ahí. Pero se metieron en todo los demonios se metieron en los cerdos, y dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora esto es algo muy representativo también de la manera o del lugar a donde van los demonios cuando son echados fuera. Ahora Marcos 5:14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, dice, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y dice 5:15, dice, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Es decir, vemos la ministración, ya lo vieron sentado. Recuérdese que antes andaba como loco, dando voces, andaba corriendo, andaba golpeándose con piedras, pero ahora lo ven sentado, es decir, la restauración del alma. Vestido, lo ven vestido, antes andaba desnudo, pero ahora lo ven vestido, es decir, el Señor se preocupa del alma y se preocupa del cuerpo, pero también dice, y en su juicio cabal, es decir, su estado espiritual ya estaba restaurado en su totalidad. No nada más el Señor le echó fuera los espíritus inmundos y echó fuera los demonios, sino que dice que le dio una restauración en los 3 lugares. Y dice que tuvieron miedo estas personas cuando vieron aquello. Y dice, Marcos 5:16, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mire, esa gente, hermano amado, esa gente cuando se da cuenta de lo que pasó con este hombre, lo que hacen es decirle al Señor, te rogamos que te vayas, no te queremos aquí, no queremos que estés aquí. ¿Por qué? Porque les había quitado ahí el negocio ese que tenían de los cerdos. Les había quitado ahí lo que estaban haciendo con aquel endemoniado. Y entonces no querían que estuviera ahí el Señor. ¿Por qué, hermano? Qué terrible. ¿Por qué los demonios por eso no se querían ir de aquella región? Porque la gente quería vivir así. La gente quería estar con esa condición en la que ellos vivían. Mire, en ocasiones las mismas personas no quieren ser restauradas, ni ver a otros restaurados y liberados, porque las personas quieren estar cómodas en sus pecados, en su manera de vivir desenfrenada. Por eso es importante decirle al Señor que venga y ministre en nuestra vida, porque va a haber gente que a lo mejor hay gente que a veces ve a sus familiares en ataduras, ven a sus familiares poseídos, ven a sus familiares, hermano amado, en influencia espiritual, y dicen, ayúdenos por favor. Pero la primera pregunta es, ¿realmente la persona que está viviendo esto quiere realmente ser libre? Porque nosotros no vamos simplemente a liberar a alguien para que después esté en un estado peor que el primero. Porque la palabra de Dios nos enseña, ya lo hemos estudiado, que si ese espíritu inmundo se va y la casa sigue y se desarrolla de una manera equivocada o con pecado, va a regresar con 7 espíritus peores y el estado de aquella persona va a ser peor que en la primera ocasión. Así que la liberación
Mire, hay gente que nos puede decir, ay, ¿cómo va a ser el amor de Dios ese? ¿Cómo va a ser el amor del Señor si una persona está pidiendo ayuda? Pero se necesita realmente saber que la persona quiera ser libre. En una ocasión, y con esto voy terminando, en una ocasión le explico un testimonio pequeño. Había una persona que empezó a visitarnos, venía de fueras, no era de aquí de la ciudad, y venía con otro pastor, y esta persona iba a la congregación porque en ese tiempo específicamente, estoy hablando de hace unos como aproximadamente 12 años, estaba enseñando yo unas cuestiones de estas y hablando de unos seres espirituales con el nombre y todo, y pues esta persona muy interesada en conocer, muy interesada en conocerlo, la enseñanza, en conocer aquello, en conocer este tipo de cosas. Y para sorpresa de nosotros, después de un evento, que solo lo que quería era la información de esto, ¿para qué cree? Para invocar esos seres por nombre y que la poseyeran a esta persona. Y esta persona logró hacer algunas cosas, y el pastor que había traído a esta persona, pues imagínense, se le endemonió allá en público, y se puso mal la situación, tuvo que hacer diferentes cosas ahí en aquel lugar para que se pudiera arreglar la situación con esta persona. Pero esta persona, después de que fue libre y hablaron con esta persona y dijeron, oye, lo que estás haciendo es algo equivocado, así que no juegues con esto. Y creo la persona se arrepintió realmente de lo que había hecho. Pero hay personas que buscan la información para solamente invocar. Ahora, yo ya desde aquel tiempo ya no enseño, incluso con los nombres que a veces hemos aprendido por causa de liberaciones o de enseñanzas de la Escritura que hemos entendido, porque a veces las personas lo buscan para otra cosa, la enseñanza. Entonces, Dios nos ha llamado para liberar, y todos los que estamos en Cristo Jesús de alguna manera hemos sido llamados, porque dice, los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Y eso es una de las cosas de las que el Señor quiere hacer con nosotros también, aparte de predicar su palabra y de tantas cosas más hermosas que se pueden desarrollar dentro del culto a nuestro Padre Celestial. Pero es muy importante, y es una regla muy importante, que la persona que quiera esa administración, realmente hablar primero con esa persona y decirle, hay una responsabilidad tuya después de ser ministrado o ministrada, que tú tienes que tomar en cuenta. Esto no es un juego, no es algo para jugar, porque después el estado de la persona, si no toma esa responsabilidad, nosotros en lugar de ayudar vamos a perjudicar, porque van a venir 7 espíritus peores. Así que es algo muy importante ver que el Señor le preocupaba la administración del cuerpo, del alma y del espíritu. Así que nosotros es lo que debemos de hacer también, preocuparnos e informarnos en la Escritura para poder dar consejo en estas 3 áreas una vez que la persona ha sido ministrada y liberada. Así que espero que les haya bendecido esta enseñanza. Que Dios les bendiga.